vamos a dar un súper gustazo porque está acá con nosotros uno de los, bueno, más allá de que en la venta uno siempre levanta todo, estamos con uno de los grandes actores argentinos sin lugar a dudas, que es Juan Minujín. Nos ponemos de pie. Para mí no es Juan Minujín, quiero que lo sepa, para mí es Pastor. ¿Por qué, Pastor? No me puedo ir, no puedo ir. Para mí fue el mejor del Marginal. Tremendo, cierto, cómo claro. la rompiste en esa serie. No, para cada uno es alguien distinto. Cada uno tiene un preferido de todos los que hizo Minujín, pero. Para mí es el tipo que quiere arrastrar a Julieta Díaz a una relación Por ejemplo. swingers. Claro. O Coppola. Coppola. Y en los últimos tiempos, en los últimos días, Claro. el fotógrafo de Nene. Es decir, hace un riojano, pero cualquiera que conozca La Rioja, el tipo ese es un riojano perfecto, hijo de puta. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hace Juan? Me imagino que para todos hay historias que dan vuelta en la cabeza cuando lo ve a Juan. Además estás pelado, con lo cual es muy difícil. Estoy pelado porque terminamos la segunda temporada de Coppola y ahí estoy pelado. Ahora me creció un poquito el pelo. ¿Pero por qué? Bueno, porque son muchos periodos en la vida de Coppola. Ahora abarcamos como 40 años en la vida de Coppola y son todas pelucas distintas para cada periodo y siempre él más pelado, digamos. Entonces, sí. A ver, empecemos por lo último. Hagamos un poco de la ficción y después te preguntamos cosas como tuya como actor y qué estás haciendo y todo eso. Para un actor, para un periodista es muy habitual tomar posiciones políticas. Tiene su costo, pero uno vive de esto, es lo que aprendes desde chico, qué sé yo. Para un actor es más difícil, porque si vos tomás una decisión política, una actitud pública de defensa de algunas cosas, se te puede dividir el público. Yo me acuerdo, viendo casos vos no sos de la grieta, pero gente que tomó posición muy fuerte contra el kirchnerismo a favor o en contra. Bueno, la mitad que lo quería lo dejó de querer. El caso más clásico es Pablo Echarri. Y la otra mitad que lo quería lo empezó a querer mucho más. Entonces hay una cosa que pasás de ser una persona querida porque trabaja en esto, a tomar una posición que alguna gente dice, no, ¿cómo dice una cosa así? Te aleja como artista. Por eso yo valoro mucho cuando gente toma posiciones, aun cuando no sean las mías, sea la de Brandoni, la de Casero o la de Echarri, no me importa. Es una actitud de valentía de decir, bueno, yo quiero decir algo a la sociedad, soy un personaje público, no voy a dejar de decirlo. O Darín cuando dijo la vez pasada lo que dijo, etcétera. Vos ayer fuiste a la marcha del Hospital Garrahan y fuiste al Garrahan antes. Evidentemente es una causa que te toca. ¿Por qué? No, me toca porque, y acá, yo pienso todo es político siempre, etcétera, pero digo, en este caso me parece que hay algo como de un acuerdo como muy básico que deberíamos, pienso, tener como sociedad, que es decir, porque podemos discutir el cine, podemos discutir el Inca, podemos discutir el Estado no tiene que poner plata en una película, bueno, pues lo podemos charlar y discutir ahora. Que el Estado no tenga que bancar un hospital de pediatría como el Garrahan, que atiende a chicos de todos lados y que, bueno, me parece más difícil discutir eso. Entonces, hace tiempo que venía hablando con ellos, con los médicos, con el personal de todo el hospital y les dije, che, me gustaría pasar y verlo, conocerlos más. Yo, en este caso, por eso digo, como que corro un poco lo de lo político en un sentido. Lo porque político partidario. Lo político partidario, claro, porque digo, todo es político, pero porque creo que estamos un poco entrampados en algo de que si alguien apoya al Garrahan, está atacando al gobierno. Si alguien y está apoyando a la oposición, y yo digo, bueno, hay que tratar de correrse un poco de decir, a ver, conozcamos a los médicos. Después yo leí, mucha gente decía, bueno, pero lo del Garrahan hace un montón que viene mal y ahora reciente. Bueno, es verdad, sí, yo hablaba con ellos, es un hospital público, siempre le peleó la plata un poco al Estado, el presupuesto, con gobiernos más amigables, menos amigables, eso pasó siempre. Pero la situación de ahora es crítica y por eso están haciendo estos reclamos y me acerqué simplemente a eso. Yo pienso... O sea, yo apunto a algo, a mí me pasa que yo hay un montón de actores y directores y qué sé yo, con los que no acuerdo políticamente y me encantan sus trabajos y los veo y me encanta laburar con ellos, digo, no tengo un tema ahí. Yo siempre trato, cuando tomo una posición así, trato siempre de respetar al otro en el sentido de que mi opinión no anule al otro y pensar que siempre hay alguien que lo ve de una manera distinta y que yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente no dice, no, que se hunda el Garrahan, que se hunda, son todos ladrones. No, estoy seguro que no, pero bueno, son miradas distintas, son maneras de informarse distintas.
pero estoy seguro de que en gran medida estamos más o menos de acuerdo en muchas cosas con casi todos. Entonces, lo que sí trato de hacer, y por eso digo, yo lo que menos quiero es dividir al público que me ve, porque yo mi trabajo no tiene que ver con mis posiciones, pero sí soy una persona sensible que vive en este mundo, en este país, mis hijas van a los colegios públicos, bueno, etcétera. Entonces, digo, ¿por qué no voy a poder decir, che, yo opino esto? Siempre y cuando no sea anulando al otro, destrozando al otro, faltándole el respeto al otro. Eso me parece lo peor de todo. Trato de no hacerlo, trato de tomar una posición y decir, bueno, entiendo que hay otros que piensan distinto. Déjame hacer un paréntesis, ahora volvemos al tema de Garraham y esto, pero vos sabés que ayer a la tarde estuvo acá Soledad Silveira, hablando de trabajar con gente que pensás igual o pensás distinto, etcétera. Ella está haciendo una obra muy exitosa con Beto Brandoni. Ellos dos piensan distinto, pero ella lo adora y él es muy elegante en general, la forma de expresar sus opiniones, aunque son opiniones realmente muy firmes. Sí. Y dice que creo que hace unos días fueron a verlos Ana María Picchio, que es muy amiga de ella, y fue Gerardo Romano. Sí. Y Gerardo Romano tiene una posición que uno podría decir antagónica de la de Beto Brandoni. Entonces había toda una tensión de qué iba a pasar cuando Romano fuera a camarín con Brandoni. Y se saludaron formalmente bien, se sacaron una foto, hubo algún chiste y nada más, pero después se le acercó Brandoni a decirle a Solita, dijo, vos sabés que después vino solo al camarín Gerardo Romano y me dio un beso, como diciendo, tranqui, está todo bien. Sí. Y yo decía, esos episodios son los que salvan un país. Que decir, bueno, son tipos que públicamente defienden posiciones que son muy antagónicas y el tipo va a la obra, se saca la foto y después va al camarín en privado y le da un beso como diciendo, nada, en el fondo andás a ver qué pasó en ese beso, pero uno siente en el fondo está nuestro oficio al que los dos amamos mucho y entonces no tenemos por qué pelearnos por... Que uno puede no estar de acuerdo y no necesariamente ser enemigo. Digo, simplemente no estar de acuerdo y verlo de otra manera, pero sí estar de acuerdo en otras cosas. Ahí es donde yo digo que lo del Garraham me parece que sería bueno que fuera una causa un poco más social de todo el mundo. Después se puede discutir, le debe plata a este, a aquel, sí, se puede discutir todo eso, pero por eso también cuando uno va y se junta y escucha, bueno, te informás un poco más directamente. Bueno, fuiste al Garraham, escuchaste, conociste, ¿qué te transmitieron? Porque nosotros hicimos un programa desde ahí. Sí, todos lo recordaban como una cosa muy fuerte lo que hicieron ustedes ahí. Fue muy fuerte, buena, muy fuerte, muy linda, ellos, muy emocional. Y también para nosotros. Para nosotros, a ver, yo me acuerdo, la anécdota que resume todo es un enfermero grandote que no quería hablar, se sentó y dijo, yo hablo con culpa porque mañana me voy del país. Es mi anteúltimo día en el Garraham. Claro. No le encontré la vuelta acá en el país y tengo hijos y tengo familia y qué sé yo. Y cuando él en un momento se levanta, una médica lo abraza y yo la miro, una piba de 35 o 40 años, y me dice, es el mejor el que se va. Todos los que queríamos en la guardia tenerlo, era él. Claro. Y entonces dice, era el que, imagínate un nenito muy enfermo, y el tipo es el que le pone la aguja, el que mira sus signos vitales, el que le transmite al médico cómo está, el que lo acompaña en los momentos más difíciles. Y ese tipo, el mejor, en lugar de que haya alguien que diga, che, no te vayas, veamos cómo hacer, porque un tipo así es importante porque vas a formar otros tipos como vos. No, es una pérdida para el país que vos te vayas, no por vos, sino por nosotros. No hay nadie, el tipo se va. Entonces, ese tipo de anécdotas, cuando te acercás, te marcan mucho, ¿no? Respecto a ¿Qué viste vos? No, vi gente muy angustiada con la situación, o sea que aparte de la angustia misma de ya de trabajar con chicos, con pacientes chiquitos que tienen a veces enfermedades tremendas y qué sé yo, que muy dividida su atención en los quehaceres del hospital con tratar de sostener un poco contra viento y marea los sueldos, los compañeros que se les están yendo todo el tiempo, profesionales que están formados, aparte que es una picardía porque digo, muchos de ellos están formados. El Estado pone un montón de plata para formar médicos que después se van a atender en Madrid. Claro. Digo, también es una pena eso para nosotros, para nuestro país. Vi gente que está como muy, muy angustiada, que se siente como muy destratada. Y esta idea de que, pero los médicos, bueno, está bien, pero un hospital funciona con médicos, con personal, o sea, con enfermeras, con enfermeros, con camilleros, con personal de mantenimiento, con personal administrativo, digo, todo eso conforma, ¿no? Digo, no es que...
que también digo, porque también están muy despreciados todos los otros, los que no son médicos. Y había bioquímicos, había gente que hace otro montón de tareas que son necesarias en un hospital. Ya había maestras jardineras que atienden a los hijos de los... Asistentes sociales, digo, hay de todo, ¿no? Toda la comunidad del hospital. No, eso, vi gente como muy angustiada, que sobre todo lo que me parece que hay más angustia es que no hay ningún canal de comunicaciones, como que no hay ningún puente tendido. Porque yo les preguntaba, ¿pero hay algún tipo de negociación con alguien? ¿Con quién? ¿Cuál es el interlocutor? Y estaba un poco como que no hay. A diferencia de otros momentos en los que siempre el hospital pasó por penurias, digamos, porque es un hospital público en América Latina, pero bueno, con más y menos negociaciones. Acá como que no hay. ¿Querés decir algo, si tenés ganas de decir, de qué te parece este momento del país? Porque una cosa que uno recibe o uno piensa, o cada tanto, es qué le pasa a nuestra sociedad que de repente frente a estas cosas no es tan sensible. No sé si alguna vez lo fue, pero o por ahí sí, o hacia dónde va el destino del país, más allá de un gobierno, no. La idea de un país chocando contra, viste, los mismos problemas todo el tiempo. No sé, ¿qué pensás de todo eso? Ay, no sé. No, pienso que en algún momento, o espero, no sé si pienso, espero que en algún momento haya algún acuerdo entre actores muy importantes, desde empresarios, políticos, sindicatos, digo, que haya algún acuerdo que nos pueda poner un poco más allá del signo político del que esté gobernando, decir, tipo, estas 3, 4 cosas tenemos que sostenerlas y tienen que ser importantes. Entre cómo producimos riqueza, cómo la distribuimos y cómo sostenemos la paz mental, ¿no? Porque digo, también ahora mucha crítica, pero también la inflación de 150% anual también, claro, es un desastre que genera pobreza, inequidad, estrés económico, también. Las dos cosas, digo. Pero bueno, qué sé yo creo que hay algo de eso. Y ahora retomando un poco con la serie, con Menem y qué sé yo, que veía, y yo veo cosas muy similares del destino político, digo, pues sobre todo la pérdida enorme de soberanía que yo siento que ocurrió en la época de Menem y que pienso que está ocurriendo ahora también. Pero lo que sí pienso, y lo estábamos hablando, vos me contabas que lo conociste mucho a Menem, bueno, había una forma de, por lo menos, de dialogar, de tratar, de no maltratar, digo, había algo de eso que yo siento que ahora está muy perdido, ¿no? Sí. Digo, igual, que te digan te quiero y te aporreen, no deja de ser un aporreo. No, es verdad, digo, es verdad eso, es verdad. Y yo cuando yo era adolescente en la época de Menem, estaba en las antítesis, siempre, pero viéndolo ahora, revisitando ese momento ahora, también ahora hay algo como una especie de ensalzamiento de destrozar al otro, que es difícil también. Es difícil para el cotidiano, digo, para el día a día. ¿Quién vio la serie? No. Yo vi una parte. No, vos tampoco. No lo vi. A mí me gustó mucho la serie. Yo decía que me gustan, en principio me gustan mucho las interpretaciones. La interpretación de Sbaraglia, cómo logra algo que yo siempre me impresionó. Recién le decía a Juan de Menem en lo personal, que era un tipo extremadamente cordial y simpático, salvo en la mirada. Era generoso, era delicado, era cuidadoso. Yo tengo una foto, yo era un pinche en Página 12 un día en Tokio. Viene Menem y me saluda a todos y te daba la mano. Y yo tengo una foto dando la mano a Menem y mirando a Cavallo que se acercaba, que es una foto que quiero mucho porque me veo trabajando de muy pibe. Y después dándote notas, sabiendo que eras un pinche de Página 12 que iba a terminar mal, y vos decís, presidente, me da una nota, presidente, me da una nota. O subiéndote un helicóptero en Anillaco. Yo me acuerdo cosas que el tipo como allanaba la relación. Claro. Pero la mirada, eso no se notaba. Había una mirada de un tipo que estaba como pensando en otra cosa. Y Sbaraglia logra eso ¿cómo se llama? La actriz Siciliani, logra una Zulema muy Zulema. Y vos sos riojano, que si hubiera nacido en La Rioja no te creería que fuera tan riojano. ¿Viajaste a La Rioja? Sí, viajé, y todo el tema de la tonada fue algo que nos obsesionó a todos los que hacíamos personajes riojanos. Estábamos... Leo hacía a Menem, entonces era ese riojano particular, pero todos los otros, Jorgelina Aruzzi, yo, Caponi, estábamos como... yo viajé a La Rioja antes y después fuimos a grabar, y además tenía mis dealers de
de tonada, entonces les mandaba, le decía, che, ¿cómo dirías esto? Estudiábamos mucho, tuvimos una coach, nos lo tomamos muy en serio porque es muy, técnicamente es muy complicado hacer una tonada que está tan cerquita. Esta parte de la nota, ¿la podemos hacer? No. Ya me va a salir pésimo. Vos contabas, Juan, que eras adolescente en la época de Menem y estabas en las antípodas. Yo no vi la serie, es una deuda que tengo, pero sí la vio mi hijo mayor, que obviamente no vivió esa época, y me hablaba de la serie y me hablaba casi como un tono festivo de Menem, y yo le decía, yo te voy a contar lo que pasó en esa época, en el país en general y en nuestra familia en particular. Claro. Vos que viviste eso y que trabajaste en la serie, ¿ves también como hay una lavada de cara de lo que fue esa situación? Insisto, sin haberlo visto, solamente teniendo una charla con mi hijo mayor que la vio y me dijo, che, ¿por qué esto? Qué divertido. Y yo, bueno, depende de cómo lo veas. No, yo no siento que haya una lavada de cara. No, lo que siento es que la serie tiene una manera sutil, primero, no baja línea, que eso me parece que es una gran ventaja de la serie, porque todo el mundo la puede ver y muchos, qué sé yo, me parece que los que vivieron la época de Menem con dolor y que les parece que fue un desastre, qué sé yo, pueden ver eso en la serie, y los que les parece que en realidad estaba bueno lo que inició Menem, también lo pueden ver. Creo que de una manera sutil se muestran muchas cosas de, no sé, qué sé yo, hay un capítulo entero que es la venta de Entel, la privatización de Entel, la primera de la cual después le siguen todas las privatizaciones. Y eso está todo el tiempo musicalizado con batida de coco y ahí hay un contraste que me parece que es la virtud de la serie, que no baja línea, no deja de perder, no pierde poética. Entonces no es un documental, y yo creo que muestra algo yo creo que la serie habla más del poder y de los 90 que de Menem en sí mismo. Y habla del poder, de lo que le pasa, de cómo alguien construye poder, qué es lo que le pasa a una familia como los Menem Shoma con el poder, y qué es lo que le pasa a una familia como la del personaje que hago yo, que son unos cualquiera de La Rioja, ¿no? Vos sos el que va hilvanando. ¿Habías hecho otra película donde le hablas a la cámara? No, así no, de esta manera no. No, sí, a mí me gustó mucho la idea que tuvo Wino, que es el director de Menem, que también era el director de Coppola, que son dos series que dialogan mucho. Esta idea de poder contar a Menem a través de un personaje que lo va espejando, y que es un tipo que es un fotógrafo radical de La Rioja, que en principio no le interesa, a Menem no le gusta, es antiperonista, y Menem lo va encantando, lo va envolviendo, porque un tipo tremendamente carismático, vos lo conociste, Ernesto, y todo el mundo, yo entrevisté a un montón de gente, inclusive sus archienemigos, sus opositores de siempre te decían, pero así todo, llegabas, te va la mano y te ibas. Te peleaba, te derrotaba y siempre buscaba el vínculo después. Sí. Inmediatamente estaba buscando el vínculo. El tipo, y mandaba a alguien, che, necesitas algo, permanentemente buscándote tenerlo dentro del sistema. Vos sabés que la pregunta de Gustavo es muy atinada, pero la serie combina los dos aspectos. Es una serie de tono zumbón todo el tiempo. Entonces vos te reís y el personaje te encariñás como pasaba con Menem. Pero yo te voy a contar cómo cuenta la causa AMIA, el momento de la explosión, para que te des cuenta de lo que era la serie. Él tiene un asesor judío que hasta el momento de la AMIA uno podía decir que era Korach, pero como Korach es el principal defensor del gobierno de la AMIA, no es lo que pasa. Ese asesor muere una sobrina en la AMIA y el tipo se quiebra, el tipo está desesperado. Menem lo busca a la casa, todo esto es ficción, no pasó, lo busca a la casa porque sabe que el tipo es central para él, no aparece. Y el tipo lo destrata, le dice, y él me dice, yo te aseguro que voy a encontrar a los responsables, pero te necesito, vos sos fundamental en mi proyecto. Y dice, ¿sabés qué? Te conozco, Carlos. Vos ya estás pensando cómo zafar de este tema para ganar la próxima elección. No estás pensando en mi sobrina. Y el tipo después se acerca a un periodista para contarle cosas y lo están siguiendo, y alguien, el que lo sigue, se está buchoneando, entonces lo raja a patadas. O sea, muestra... justo un día como hoy, el capítulo de la AMIA muestra un tipo duro, insensible, cruel, que no le importa nada salvo el poder. Entonces, lo que vas viendo es, pero simpático. O sea, vivo, querible, seductor, es decir, todo junto. En eso tiene mucha profundidad la serie. Sí, yo creo que tiene mucha complejidad, y que ahí Wino, como que creo yo que dio en la tecla con el tono que tiene. Que es difícil contar a un presidente que no pasó hace tanto, no estamos contando, qué sé yo,
No, y ¿sabes qué otra cosa tiene tanto esa como Coppola? La idea de que la historia es importante como insumo para contar un personaje. No te estoy contando una historia, te estoy contando un personaje y cómo reacciona frente a diversos estímulos. Y los estímulos son, nada, impresionantes, porque imagínate los 10 años de Menem, hay de todo para... Y lo mismo con Coppola, ¿no? Sí, porque también yo siento que está contando una época y que el lenguaje, este lenguaje tan, entrecortado, con mezcla de formatos, intervenido por diferentes cosas, informaciones, letras y qué sé yo, es la manera, pienso yo, desde ahora de contar lo que fueron los 90, que fue... Ahora lo vemos y nos parece tipo ciencia. Yo vi la serie de nuevo ahora con mi hija de 15 años y cada 3 minutos parábamos porque ella me preguntaba, me decía, ¿pero esto qué? Pero no entiendo, ¿esto qué? Pero el tipo hacía esto, bueno, y Dios, yo estaba viéndola porque por razones de laburo la vi apenas salió y apareció mi hijo menor de 23 cuando el capítulo de María Julia. Y paré y le digo, te voy a contar quién es esa mujer. Claro. ¿Quién era María Julia Sogray? Una mina que se acorta la pollera. Decía, todas las funcionarias se acortaban la pollera porque era una forma el estilo para hacer mina en ese poder. Por ejemplo, Adelina de Viola, Matilde Menéndez, María Julia Sogray. Nada, me acuerdo que un día yo hice esa nota, las minifaldas del poder, la puse a Claudia Bello y Claudia Bello me llamó y dice, escúchame, ¿quién sos vos para tratarme así? Me recagó a pedo y la verdad que tenés razón. Fue unas primeras cagadas a pedo que me hizo pensar en que no teníamos derecho a todo nosotros. Coppola, ¿cómo sigue? Coppola terminamos la semana pasada de filmar el último tramo que era en Nápoles. Es la temporada 2. También es Wino el director. Son 6 episodios. Abarca desde el 80 y principios de los 80 hasta el COVID, hasta el 2000 y pico, o sea que hay un Coppola como más actual ahora. Y es eso, después no puedo dar detalles de los capítulos, pero está buenísima, la verdad que es espectacular. ¿Cambió mucho la manera de laburar para un actor con la era de las plataformas? Empezó a haber mucho estas series o miniseries de 6 capítulos que antes medio que no existían. Antes viste que estaban las tiras y los unitarios. Claro. Pero por ahí un unitario duraba todo el año. Y se grababa un capítulo por semana y salía la otra semana. Ahora grabás, se edita. Nosotros Menem lo terminamos hace casi 2 años. Coppola por ahí grabás 2 meses seguidos. No sé cómo es un sí, grabás todo junto. Sí, no son 2 meses. Por ahí es más. Tenés más días por capítulo. Sí, cambió un montón eso. Y además las plataformas son como los estudios y después hay casas productoras que son diversas, que hacen esas. Ya no está la idea del canal de tele. Si tuvieras que elegir plataforma, cine o teatro, ¿qué es lo que más te gusta? No, porque, a ver, el actor siempre te dice el momento del escenario vacío, construir una obra ahí, el contacto directo, suelen decirte eso. No, yo no, a mí el teatro me encanta, lo adoro, me gusta mucho. Como formación para un actor me parece que es el lugar de la formación mucho más que lo audiovisual. Y como espectador creo que disfruto más del teatro que del cine, pero para trabajar me gusta mucho el audiovisual. A ver, tenemos que hacer una pausa de la entrevista porque son las 9:53 de la mañana y está sonando en este momento la sirena de cada año cuando se cumple 1 año del atentado de la AMIA y nosotros por supuesto que la vamos a poner al aire. En Pasteur, al 600 funcionaba la AMIA. 7 pisos tenía y 100 años de vida. Era un lunes muy normal. La gente iba a trabajar. Una bomba explotaba a las 10 de la mañana. La gente corría.
los vidrios caían, los chicos lloraban y las sirenas sonaban. No importan los atentados, no nos quedemos sentados. Tenemos que estar juntos y no separados. Necesitamos la paz y vivir con seguridad. Queremos justicia sin ninguna muerte más. Padres y madres, y desde ese momento no podemos disfrutar. Muy bien, estamos transmitiendo en directo una jovencita adolescente leyendo el primer mensaje en el acto que está empezando ahora, que como siempre va a tener unas características de pedido de justicia, características de recuerdo a las víctimas y también un contenido político que por supuesto vamos a analizar y en todo caso compartir opiniones respecto del tema. El contenido político está dado por varias razones, una de las cuales, la más importante, es que está el presidente Milei ahí, que seguramente haga un discurso que tiene que ver con su alineamiento político internacional, no solamente con las formas de búsqueda y con su mirada política sobre el pasado argentino. Simplemente, antes de seguir charlando un poquito con Juan, decir que cuando fue el atentado contra la AMIA, quien gobernaba era Carlos Menem. Ese atentado se produjo en un contexto donde había un atentado anterior que obligaba a extremar, el atentado contra la Embajada de Israel, que obligaba a extremar todas las cuestiones de seguridad. Y que si no se realizó una investigación prolija, en parte es por responsabilidad de aquel gobierno, que fue gobierno de los primeros 5 años posteriores al atentado. En ese gobierno fue denunciado incluso en actos como este, por familiares, por la complicidad de distintos funcionarios, entre ellos el secretario de la CIDE, Hugo Zorregui, el presidente de la DAE en aquel momento, Rubén Beraja, y tantos otros funcionarios como Carlos Corach. Incluso hubo acusaciones contra Eduardo Duhalde, quien era en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en ese contexto había un abogado muy joven y muy exitoso, muy eficiente, que se llamaba Mariano Cunioli Libarona, que defendía a algunos de los acusados y que estuvo preso por manipular la causa AMIA. Ese abogado hoy es ministro de Justicia de la Nación. Yo espero, interpreto o creo que el reclamo de justicia y el ejercicio de la memoria tiene que ver con recordar estos hechos y no con ignorarlos, porque la omisión de estos hechos tiene que ver también con una gran injusticia. Y me doy cuenta que en estos últimos años esa parte de la historia, que es clave para entenderlo, no se reduce a qué pasaba en Irán, sino también qué pasaba en la Argentina. Esa parte de la historia se omite. Ojalá que hoy no se omita. No digo que sea el centro de la historia, pero el apellido Menem está vinculado, como lo muestra la serie, a la causa AMIA, y ese apellido debería estar mencionado en el acto de hoy. Veremos si es así o no. Recordemos que el presidente Milei fue el que inaugura, en medio de una gran emoción, el busto de Menem en la Casa Rosada, con lo cual es un admirador de aquel presidente sin ningún tipo de reparo. Digo, no estoy cuestionando la mirada histórica, cada cual tiene la que tiene, pero hoy estamos recordando un hecho puntual de aquel periodo, que es el atentado contra la AMIA, y eso debería estar en los discursos oficiales. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. 9:57 minutos de la mañana. Perdón, Juan, que justo caíste un día que es muy particular, interviene vos sos un tipo que me impresiona la formación política que tenés. Es decir, ¿sabés qué? Te escucho hablar, y yo laburo de esto hace muchos años, y escucho que en lo que tenés ganas de decir, hay como, ¿viste? Cuando decís, hay 3 cosas que nos tenemos que poner de acuerdo: cómo generar riqueza, cómo distribuirla y cómo no caer en la locura. Hay una reflexión bastante, comprometida respecto del país, de qué te gustaría o qué no, ¿no? Sí, y sí. Sí, bueno, vengo de una familia... vengo de una familia que está muy politizada. La política nos atravesó, desde mis padres a mí, a mis hermanos. En mi familia se habla mucho de política. A mí me interesa, además, me interesa mucho la política. Bueno, me encantaría estar igual en un país que me pudieran no interesar. Pero escúchame, pero tus viejos, ¿qué eran? ¿Eran militantes de algo? Mis viejos eran militantes peronistas. Mi viejo matemático, mi mamá socióloga. En los 70 nos fuimos exiliados a México, vivimos del 76 al 83 exiliados ahí. Después mi papá trabajó acá en el gobierno de Alfonsín, y después se volvió a ir y siguió su carrera en UNICEF todo el resto de su vida. Mi mamá trabajó mucho tiempo en la CEPAL, en diferentes agencias de Naciones Unidas. Sé dieron clases en la UBA o en diferentes universidades. Mi papá ahora da clases en Estados Unidos, vive en Nueva York hace muchos años. Con lo cual, el tema
político siempre estuvo, y sobre todo algo de la sensibilidad social y yo no sé cómo llamarlo, empatías, o sea, no sé cómo llamarlo, también estaba. Me sorprendió una declaración que se sacó la producción, me acerca, que, bueno, cuenta que vos interpretaste al Papa Francisco, sí. Los dos papas. Sí. ¿Lo conociste? No lo conocí. No lo conociste. No, me hubiera encantado. Y la declaración decía: el día que murió el Papa me llamó un montón de gente y no atendía a nadie porque la noticia me apenó mucho, y eso que en mi historia no hay un solo católico. Vengo de una familia de judíos y de drusos. Drusos, sí. ¿Puedes explicar qué es ser druso? Justo ahora, ¿no? Justo esta semana tenés que explicar qué es el druso en medio de los bombardeos con Siria. Druso es una religión muy, muy, muy pequeña, que solamente hay gente en el Líbano, en Siria y en Israel. Bueno, y habrá alguno más, pero digamos, están ahí. En el Líbano tienen una representación, viste que ahí el sistema es religioso, tiene una representación en el Congreso, qué sé yo, pero muy minoritaria. Sé poco, entiendo que es un desprendimiento de los musulmanes, pero muy temprano. Y es eso, y la familia de mi mamá son inmigrantes libaneses. O sea, los padres, mi mamá es la primera generación argentina, sus padres eran libaneses que vinieron a la Argentina y eran drusos. Entonces, por un lado, los Minujín somos judíos ucranianos, como gran parte de los ¿Tu judíos. mamá no es judía? Mi mamá no es judía, mi mamá es drusa, que es esto que me pasé toda mi vida diciendo, ¿rusa? No, drusa. Así que sí, eso, es una comunidad muy pequeña. Acá en Argentina acá en Buenos Aires hay un restaurante y hay, qué sé yo, digo, es una comunidad muy, muy chiquitita. ¿Y qué comida? Debe ser comida árabe. La comida es la comida árabe. Claro. La comida, sí, como la comida armenia, como la comida judía, claro, de Medio Oriente, digamos. Los sefaradíes. De sefaradíes. Ya veo los ataques en las redes cuando diga algo que no le guste. Hágate a vivir a las alturas del Golán, druso. Juan, ¿tus hijos van a ser actores? Hijas, no lo sé. ¿Vos tenés cuántos hijos? 2 hijas, una de 19 y una de 15. Pero ¿no aparece eso? Hay una que está estudiando en la universidad, desde el primer año en la universidad en la UBA, y la otra está en el colegio. Todavía no lo sé, no sé. ¿Cuánto te duele su crecimiento? Te planteo un problema mío, no tuyo. No, te entiendo. Y qué sé yo, sí. Viste, me duele y me entusiasma al mismo tiempo. Me duele porque hay algo de... Que te dejan de garte. Sí, obvio, pero eso ya hace un montón. Sí, que por momentos extraño a las nenitas chiquitas, ¿viste? Extraño eso, sí, lo extraño. Pero por otro lado, me parece tan entusiasmante la adolescencia, la que tiene 15, la 19, que son como, bueno, empezar a dar los primeros pasos acá en ser independiente, en empezar una vida adulta, qué sé yo. Pero a la vez me angustia también, Garda. Me voy a tomar de la pregunta que te hizo Ernesto, porque Ernesto te preguntó si preferías plataforma, cine o teatro, y dejó de lado la televisión. ¿Cómo estás viendo el presente de la televisión? Pues se está hablando, por un lado, de que es cierto que falta un poco de ficción en la televisión, pero en paralelo hay una proliferación grande en plataformas. Sí. Lo que pasa es que sí, lo de la televisión no sé muy bien cómo sería, digamos. Ya prácticamente no hay, no sé cuáles serían las ficciones en la televisión. Yo lo que creo que sería lo ideal es que haya como una asociación de diferentes actores ahí, que esté en las plataformas, que esté la televisión abierta y que esté el Inca. Digamos, ese sería el mundo ideal. Pero entonces, el Marginal no empezó en la televisión abierta y claro, después pero se eso fue transformó en plataforma. 2016. Pero después 2015. se transformó en plataforma. Sí. Pero era otro mundo en 2015, 2016. ¿Sabes qué se subieron a la plataforma? Gasoleros. Mirá. Que para mí era una serie claro, que me voló la cabeza. Las plataformas van adquiriendo, y el Marginal de hecho empezó en la televisión pública con uno de estos concursos que hubo en ese momento, con un programa muy chiquito. Se lo vendió como una licencia a Netflix y después Netflix lo compró como un original de Netflix, y así se hicieron las sucesivas temporadas. Pero ahora mismo yo no sé qué programas se producen solo desde la televisión, creo que ninguno. Pero no, por ahí me equivoco. Como más sostenido, ¿no? Porque vos decías, antes había un unitario, una serie, entonces mientras estaba, la gente lo veía todo el tiempo. Ahora por ahí quedó algo tuyo cargado en la plataforma y por alguna razón genera interés y vuelve a ser popular algo que hiciste hace... Bueno, los dos papas, cuando murió Francisco, se volvió tipo número 1 en Netflix en América Latina, qué sé yo. Sí, como que ahora es más el algoritmo.
Ahora también lo que pasa es que nosotros hicimos Menem, no sé, los chicos entero, el proyecto entero 4 años, nosotros grabamos, no sé, 5 meses, postproducción, Sí. 1 año, qué sé yo, y la gente se la ve en 1 día y medio. Claro, y el boom pueden Y ser te un par de dicen, semanas. ¿y cuándo sale la segunda? No tengo duda que va a salir la segunda de Menem. Bueno, muy probable, pero digo, tiene que bueno, pasar no todo lo ese sé. tiempo de Pero trabajo. claro, digo, es una cantidad para que ahora todo dura muy poco, ¿viste? Antes había un programa, inclusive con las plataformas tipo HBO y eso, que sacaban una vez por semana un episodio. Estabas ¿Eso qué? esperando. ¿Está medido cuál es la ventaja y desventaja de sacar todo junto, de sacar por semana? No lo sé, lo hablé varias veces con la gente de las plataformas. Supongo que genera mucho tráfico muy de golpe y eso que la es gente se bueno. quede Vos sabés que supongo. Gustavo se va siempre metiendo otro laburo a las 10 de la mañana. Sí, Puntual. no, y me indigno siempre a esta hora. Y ahora me indigné. Me hubiera porque- gustado que te fueras con un escándalo conmigo. Y es que Gustavo. tengo un escándalo, porque no entiendo por qué vos y Martina Guzmán no siguieron haciendo El Marginal, esa química que había. Entonces me indigno, hablaste de Menem, de cómo, y no hablaste de la que más me gustó a mí. Entonces, indignado, me voy. Que se haya quedado hasta 10 y 5 Es es un una elogio. muestra. No, totalmente. Ah, bueno, totalmente. espectacular. ¿Qué tenés después de Menem, de Coppola, de Papas? ¿Qué, ¿hay algún proyecto? Ahora no, ahora hay vacaciones. Pero aparece. en el Bueno, horizonte. aparecen, pero no se son puede cosas decir. que, claro, que tengan como una entidad como para ya decirlas. Ok. Sí. Juan, última pregunta. ¿Qué debe tener un actor? Cuando vos seguramente hablás con pibes más jóvenes, no es que sos tan viejo como yo, pero tenés un recorrido y ahí a uno le da ganas de transmitir lo que sabe. ¿Qué debe haber ahí? No sé, es una buena pregunta. No, en principio creo que amor por la formación, amor por el ensayo, amor por el teatro, amor por el ensayo, digo, amor por aprender. Hay mucha cosa de amor por la popularidad y la fama y la exposición, que no digo que esté mal, pero que no alcanza para ser un actor. Un actor que a mí me gusta, digo, después que actor puede actuar cualquiera, digo, Vos sabés ya que lo vemos. una cosa que yo recibo mucho de cuando entrevisto actores o actrices, por ejemplo, en los últimos tiempos me acuerdo Soledad Villamil o Ariel Staltari, y los dos te dicen lo mismo. Ella de muy chica, yo era una flaca, acomplejada, sola, y un día entré a una clase de teatro y dije, empezó el primer ejercicio, y le digo, ¿qué es el primer ejercicio? Caminen, búsquense, ahora pídanle perdón al que está enfrente. Y ella hacía que le pedía perdón. Y yo dije, esto es lo mío, esto es mi vida, no puedo irme de acá. Y cuando Ariel había hecho, es Ariel, ¿no? Sí, Ariel está. Ariel había tenido un cáncer muy joven, una leucemia que lo tuvo 3 años loco, casi un año entero internado, recibiendo quimioterapia y después 2 años más. Y en ese medio, allá empezó a estudiar teatro y dijo, me salvó la vida. Empecé, y el día que entré y vi un escenario vacío, dije, esto es lo mío. ¿A vos te pasó eso? Me pasó algo parecido a lo que cuenta Soledad, no sabía que lo contaba, que también fue la primera clase de teatro. Fui a ver una obra de teatro que era Postales Argentinas, con Pompeyo Audiberti, tendría 14, 15 años, que me llamó mi mamá. Y quedé como subyugado con el trabajo de Pompeyo, o sea, quedé muy atrapado ahí. Y empecé a estudiar, le pedí a mi mamá, bueno, finalmente caí en lo de Cristina Vanegas, que daba clases de teatro para adolescentes. Y me pasó algo parecido. La primera clase yo entré en un curso que ya estaba empezado y bueno, caminen por el espacio, el típico, digamos, Vos decís, precalentamiento. nadie sabe nada. No, en ¿Cómo general en una clase de teatro se hace como una especie de precalentamiento expresivo, como para ir soltándote y qué sé yo, y muchas veces es caminen por el espacio. Bueno, y ahora cuando se cruzan con uno los saludan formalmente, ahora que se cruzan con otro les da pena, le piden perdón, no sé qué, y en este caso era se cruzan y en un momento dice se cruzan y se dan un gran abrazo con uno y se acerca un pibe y me da un abrazo y me quedo, todavía me lo acuerdo, y me empiezo a reír yo como de vergüenza porque era demasiado Claro, que te da intenso. vergüenza, Era te da demasiado vergüenza. intenso y para mí era como tipo, estás jodiendo. No, esto es así. Acá hacemos esto. Acá jugamos en serio esto. Y me quedé ahí. Y algo me conocido pasó. del abrazo? ¿Un actor que después...? No, un pibe que se llamaba Andrés, que fue compañero mío a los 15. Claro. Después no lo vi más, no sé si se habrá seguido siendo actor o no, pero me lo acuerdo perfecto. Y a partir de ahí, el espacio del teatro para mí se convirtió en... O sea, tenía mis amigos del secundario y mis amigos de teatro y iba, diría, 3-4 veces por semana. Era como un club. ¿Y era Sí. algo que vos esperabas por un momento de, no sé, de idea de proyección, de identidad, de Para placer? nada. No, o sea, nunca de idea de profesión.
O sea, me gustaba ir como me gustaba ir a, no sé, a patinar. Era como un lugar de juego y de juego y de juego. Y de exploración expresiva que no había encontrado en ningún lugar. Y estaba feliz. ¿Y te recibiste en la secundaria y elegiste una carrera que no era teatro? Bueno, empecé Ciencia de la Comunicación porque mis papás, porque un poco el destino era la universidad después del colegio, pero lo dropié o sea, no terminé el CBC, o sea, hice la mitad del CBC y ya me di cuenta de que, y los convencí a mis papás también me apoyaron mucho en eso, siendo que no venían del mundo del espectáculo, del arte. Pero sí me insistieron mucho en formarme. O sea, como digo, no hagas un... Si claro. lo vas a hacer, hacelo hacelo en serio, formate, estudia acá, allá, qué sé yo. Yo me fui a estudiar a Londres con ayuda de ellos, con lo cual me tomé el tiempo de formación muy en serio, y eso es lo que yo le digo mucho a actores o actrices jóvenes que están como angustiados porque el casting, porque no sé, digo, bueno, pero espera, si tenés la posibilidad ahora de estudiar a los 20, es un momento precioso. Digo, después uno sabe con los años que estudiar cada vez es más difícil porque entras en la vida, en la familia, en el circuito laboral, etcétera, etcétera. Claro, ahora con las redes me imagino que el impulso es pegarla. O sea... Y hay mucho de eso. Bueno, creo que en general hay como algo generacional de poco recorrido en el proceso y que el resultado esté más rápido que cuando yo era chico, que, bueno, había algún proceso y lo tenías que atravesar. Bueno, entonces vos decías primero, amor por la formación. Sí. Segundo, se deriva de lo que vos dijiste, no tengas apuro por pegarla, aprovechá los años sí. De juventud para formarte, porque después no vas a tener tiempo. ¿Qué más? Sí. Bueno, y tener ganas de jugar, o sea, que algo de lo expresivo tenga ganas de salir. Yo hay veces que veo gente que quiere, que quiere entrar en lo actoral, pero que su personaje social está tan metido para atrás y hay tantas capas que se defienden que es más difícil. Pero en principio eso, yo pienso que es eso. Después hay actores que tienen más juego, más picardía y que tienen un instrumento mucho más dúctil, y actores que no, pero eso ya me parece que no es tan importante. ¿Hay algo de la pasión que es desbordante? Te doy un ejemplo que me pasa a mí. Yo hoy me desperté 5 de la mañana, el despertador me suena a 6:30, y estuve 15 minutos despierto pensando en mi editorial. Sí. Es decir, ¿cómo hago para dar una vuelta? Porque la de ayer no me gustó, 40 años después de haber empezado a laburar. Sí. O sea, rara vez me recuerdo no levantándome a medio de la noche y pensando en una nota, o cómo resuelvo esto, cómo resuelvo lo otro, o en alguna cosa política. Mi mujer siempre dice, tu cabeza no está acá, algo pasa ahí adentro que yo no... ¿Te pasa a vos con la actuación eso? Sí. A ver, ¿cómo se aplica a Coppola, por ejemplo, eso? ¿El personaje Coppola o el personaje Riojano? Y con Coppola, primero que durante meses y meses desayuno y me voy a dormir viendo videitos de él, de diferentes épocas, de cosas, voy recortando, grabando cosas y las escucho. Y después mucho esto que vos decís, despertarme a las 5 de la mañana pensando en una escena, en cómo resolver una escena, o cuál sería la mejor decisión de cómo contar esta escena desde un lugar o desde otro. Desde lo actoral, digamos, ¿no? Y después, sí, eso, mucho, todo el tiempo sin parar. Con el riojano ni hablar, o sea, estábamos obsesionados, hablábamos entre nosotros todo el tiempo sin parar en riojano en el set. Bueno, Leo estaba directamente tomado. El trabajo de hacer un personaje como Coppola, porque no lo vivís como un imitador. No. ¿Cómo es la diferencia? Porque tenés que hacer a Coppola, pero es una... ¿Cómo se resuelve? No, está buena la pregunta, porque hay algo que... No es una imitación, porque no es solamente que te agarrás de los gestos, porque sería muy difícil hacerlo recorrer todo el campo emocional que tiene que recorrer. Con una imitación te queda corta, pero a la vez se tiene que parecer. O sea, el que ve la serie no puede decir, che, no tiene nada que ver. ¿Cuál era Coppola? ¿Cuál era? Claro. No, yo siempre pensaba mucho más en una palabra que es demasiado general, pero un poco apunta a eso que es la energía. O sea, a mí, yo la idea que tenía era que alguien cuando vea la serie, sienta lo que uno siente cuando se junta con Coppola viendo la serie. Cuando uno, te junta con Coppola y te llena de energía, te divertís y a la vez te agarra de la mano, es como un anfitrión seductor, un poco todo medio junto.
decía, bueno, hay algo de eso que me encantaría que uno viendo la serie te llegue algo de eso. Era más la energía. Inescrupuloso. Simpático, gracioso, Menem. simpático. Bueno, parecido, muy parecido. Por eso siento que dialogan mucho y que también las dirigió el mismo equipo, ¿no? Y una capacidad de explicar con simpatía cualquier cosa. Es decir, Maradona incendia una casa y el tipo sale una cantidad de periodistas por todos lados y lo llama, bueno, Adrancito, vos sabés cómo es la cosa, bueno, pero esas cosas que con Romano, claro. Sí, bueno, esos tipos que además cualquier problema es poco. O sea, lo podemos solucionar. No, tranquilo. Vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿no? 4 muertos, 100 heridos. Bueno, vemos cómo hacemos. Sí. Podría haber sido un político tranquilamente. Sí, ni hablar. Sí. Bueno, estuvo con nosotros Juan Minujín. Juan, gracias por venir. No, a ustedes. Gran actor, un tipo. Y da la impresión, yo no lo conozco mucho, pero da la impresión de ser un flor de tipo, del cual uno se haría amigo si los dos tuviéramos más tiempo. No sé si él de mí. Yo de él, tal vez sí. Está sacando muchas conclusiones. No, un placer venir, los escucho, me encanta el programa, lo que hacen. Bueno, muy muchas lindo. gracias. Para mí es un honor, de verdad que sí. 15 minutos pasados de las 10 de la mañana, tanda y seguimos juntos. Dale. 89.9